esperando mi milagro. Y aquí estoy, esperando su favor. Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor Jesús. Dele vuelta para el Señor, que se lo merece. Amén, hermanos. Bien, y esta tarde tiene el privilegio de compartir la palabra a nuestro hermano y pastor Marvin. También lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios les bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que tomó la decisión de estar esta tarde en la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo número 13. Y vamos a leer parte de este relato de la misión de los dos, fuerte o débil, sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Neguev y subieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesais y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita en el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar esta tarde. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, de bendecir tu nombre, de estar este día en tu casa, Señor. Gracias porque una vez más nos han demostrado tu amor, tu fidelidad durante toda esta semana, Señor, que hemos finalizado. Y aquí estamos dándote gracias por ello, Señor, y poniendo en tus manos esta nueva semana que vamos a comenzar, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno por nombre, a cada uno por familia, Señor, de los que estamos aquí presentes, como aquellos también que se reúnen con nosotros en este local. Bendice a los oyentes presentes esta hora, Señor, aquellos que nos escuchan en la intimidad de sus hogares, aquellos que a través de las redes sociales nos van a escuchar, Señor, que cualquier otro momento, que seas tú bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, que mientras tu palabra se exponga, Señor, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio nuestro. Señor, gracias esta tarde, porque no dudamos que tú estás en medio nuestro, Señor. Seas tú, Señor, cautivando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que el propósito para el cual tú has enviado tu palabra se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos, Dios, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta tarde? Y el tema para esta tarde es: cuidado con el desánimo.
Le tengo una noticia. El enemigo es especialista en poner desánimo a nuestras vidas. ¿Me escuchó? El enemigo quizás es una de sus herramientas más efectivas contra nosotros los hijos de Dios. Es el poner desánimo en cada una de nuestras vidas. Yo creería que en esta tarde más de alguien tuvo una lucha por estar esta tarde aquí, porque el enemigo lo había desanimado. Y saben, yo andaba buscando una definición de la palabra desánimo y dice que es la falta de ánimo, la falta de energía, de motivación o fuerza para emprender o resolver o continuar con alguna actividad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado desanimados? Yo creo que todos. Todos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando usted y yo dejamos que el desánimo se arraigue en nuestras vidas, después es complicado erradicarlo y quitarlo de en medio nuestro. Entonces, como dije, el enemigo es especialista en poner el desánimo en nuestras vidas. Viendo otra definición, es una emoción humana común, o sea que es algo que pasa a diario. Por eso dice que es una emoción humana común, pero puede convertirse en una herramienta de parálisis si se ignora. ¿A cuántos el desánimo nos ha paralizado? ¿Eso qué significa? Que comenzamos algo y ya no lo terminamos. ¿Cuántos de nosotros nos entusiasmamos muchas veces en algo? Yo voy a emprender, dicen algunas personas. Y invierten y hacen muchas cosas, pero a la hora de poder llegar a la realidad nos damos cuenta que no era como pensamos y nos desanimamos. Y muchas veces las cosas para que funcionen es un caminar, es un proceso para poder ver resultados, pero muchos queremos sembrar ahora un palo de aguacate y ya queremos que mañana queremos estar comiendo aguacates. No, ¿cuánto tiempo esperamos cuando sembramos un palito? Esperamos un par de años que aquel palito crezca, hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que chapodarlo y no en cualquier día, sino que según la luna, ¿verdad? Para los que saben de eso, para poder ver resultado. Pero muchos de nosotros somos de los que nos desanimamos a la primera, como decimos. Entonces, si podemos decir, el desánimo no es la falta de fuerza, sino la falta de propósitos y esperanzas en Dios. Primero, tenemos que reconocer la fuente y el peligro. Ahora, pero hagámonos antes una pregunta. ¿Por qué viene el desánimo a nuestras vidas? ¿Se ha hecho usted alguna pregunta alguna vez? Ya dijimos que todos en más de algún momento hemos estado desanimados. Pero ¿qué ha traído el desánimo a nuestras vidas? Hay muchos factores. Y por decir uno, muchas veces la tristeza trae desánimos a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? Muchas veces. Por una mala noticia, muchas veces viene el desánimo. El pasaje que ahora acabamos de leer, Moisés dice que escogió a 12 príncipes, uno por cada tribu, y les dijo, vayan a reconocer la tierra que Jehová Dios nos va a dar. Y les dio instrucciones, les dijo, vean si las ciudades son amuralladas, si las ciudades son fortificadas, si la tierra es fértil, si la tierra es estéril, cómo es el fruto. Les dio las recomendaciones y fueron a reconocer la tierra. Y traían el fruto de aquella tierra. Imagínense comerse un racimo de uvas de esas. Jamás en nuestras vidas. Si las uvitas que a nosotros nos venden aquí es lo que por allá no quieren. Pero un racimo de esas uvas, imagínense qué tan inmenso, que dice que entre dos tuvieron que llevarlo. Entonces ellos llevaron la evidencia de que la tierra era buena. Pero aparte de que la tierra era buena, tenía sus pros también. Habían hombres de gran estatura, ahí le llaman gigantes. Pero cuando aquellos príncipes dieron aquel informe, solamente Josué y Caleb estaban positivos de que la tierra la iban a poseer. Pero ¿qué pasó? La gente escuchó, no a Josué y Caleb, porque ellos dieron su postura y dijeron, podemos tomarla. Pero la gente escuchó a la mayoría
Y cuando aquello sucedió, ¿qué pasó? La gente se desanimó. Y si usted lee el capítulo que sigue, el capítulo 14, dice que pasaron toda la noche llorando por aquella mala noticia que les habían dado. Pero allí podemos nosotros entender algo. ¿Cómo usted y yo vamos a digerir una noticia? Porque aquí el informe fue el mismo para todos, pero ellos prefirieron agarrar la parte negativa y no la parte positiva. Y muchas veces eso nos afecta a nosotros en la vida, que siempre nos inclinamos a lo malo y dejamos de lado lo bueno. Entonces acá el pueblo se desanimó por el informe que aquellos 10 príncipes brindaron, porque dijeron: no podemos. La ciudad es amurallada, hay gigantes, y como dijeron al final del capítulo 33, parecemos langostas enfrente de ellos. Imagínense qué concepto tenían. Y no venían de ver el Dios poderoso, pues, el que les había abierto el mar rojo, el que les había cubierto con nubes durante el día, con una columna de fuego durante la noche, les había dado agua, les había dado pan, les había dado carne. ¿Qué más querían? ¿Qué más evidencia querían de ese Dios poderoso que estaba con ellos? Y ahora se sentían como langostas. Entonces, una mala noticia puede traer desánimo a nuestras vidas. La soledad puede traer desánimo a nuestras vidas. Muchos de nosotros somos solitarios. A mí me gusta la soledad. Sí, siempre he sido así. Ahora quizás menos. Pero muchas veces cuando nosotros nos aislamos mucho y hacemos de la soledad nuestro aliado, la soledad puede traer desánimo. Y comenzamos a cantar aquella canción, aquel corito que dice: soy gusanito, nadie me quiere. Y se nos meten en nuestra mente esas ideas que el enemigo siembra en nuestros corazones. Yo no voy a la iglesia porque nadie me saluda. Los hermanos no me hablan, no me toman en cuenta. Quería cantar y no me ponen a cantar. Quería estar en multimedia y no me dejan. Y comenzamos nosotros solos a marginarnos. Y eso trae desánimo a nuestras vidas. Las enfermedades traen desánimo a nuestras vidas. Sabemos que tenemos un Dios sanador. Ayer el pastor Santín predicaba de Jehová Rafa, que nuestro Dios es sanador, y lo proclamamos y lo decimos, y nos podemos, que la Biblia dice que Jehová llevó nuestras enfermedades, y lo sabemos. Pero cuando se trata de nuestras propias vidas y no vemos sanidad en nuestras vidas, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Voy a ir al sábado de milagros porque quiero que Dios me haga un milagro. Y venimos 1, venimos 2, venimos 3, 4, 5 cultos de milagros y no pasa nada. No, hombre, ¿para qué voy a ir si Dios a mí ni me escucha? Y le pasamos la nota al pastor para que ore por nosotros y se le olvidó. Pasa. Y con eso más, que el pastor ni oró por mí. Pasa. Y eso trae desánimo a nuestras vidas. Y saben, muchas veces Dios no responde nuestras peticiones porque no estamos de acuerdo. Esa petición no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánto le hemos pedido un vehículo al Señor? Y yo le aseguro que si tuviéramos el vehículo no estuviéramos aquí. Allá anduviéramos vitrineando, porque no vamos a comprar, vamos a vitrinear, ¿verdad? Pero allá anduviéramos. Allá viniéramos del puerto todos asoleados, todos salados, ¿verdad? Sí, por eso Dios no nos da un vehículo, pero nosotros nos encaprichamos y decimos: Señor, ¿y por qué a mí no me respondes? Quizás el joven diga: Señor, yo quiero una motocicleta, porque es el sueño de todo joven, andar en moto. ¿Y por qué Dios no se la da? Porque se va a matar en ella. Pero nosotros estamos encaprichados: Señor, si todos tienen, menos yo. Dele gracias al Señor que Dios de algo lo está librando. Entonces, pero eso trae desánimo a nuestras vidas. Las finanzas traen desánimo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos visto sin dinero en la bolsa? Y tal vez con alguna necesidad en nuestros hogares.
Necesitamos comprar algo que es básico para nuestros hogares, pero no lo tenemos en el momento y eso trae desánimo a nuestras vidas. Máximamente cuando comenzamos a comparar, es que mira, y la hermana fulana de tal, si en la iglesia va, y tú cómo la bendices. Y nosotros que allá vamos y comenzamos nosotros a ver la vida de otras personas, y eso trae desánimo a nuestras vidas. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando nos fijamos en el negativismo de las otras personas, todo eso trae desánimo a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que reconocer la fuente y el peligro del desánimo. El desánimo a menudo proviene muchas veces de la fatiga física, el miedo o el fracaso. Fracasamos en alguna cosa, nos desanimó y eso ya no nos deja volver a emprender una segunda o tercera vez. ¿A cuántas mujeres, y no solo mujeres, a cuántos hombres les ha ido mal en el matrimonio? Fracasaron, se separaron, se divorciaron y dicen, no, ya no me vuelvo a casar. Porque quedaron con temor por ese fracaso y eso los desanimó. Entonces ya dijimos, el desánimo es un arma de Satanás para aislarnos y para detener nuestra labor cristiana. Un ejemplo en la Biblia, ¿se recuerdan del profeta Elías? Para mí, en el Antiguo Testamento, Elías es uno de mis preferidos. Un gran profeta de parte de Dios. Y yo les decía a los hermanos de multimedia, les había dejado una tarea, les mandé un pasaje del capítulo 18 del primer libro de Reyes y les dije, investiguen y cuéntenme qué encuentran en este pasaje. Porque Elías es un hombre tremendo de parte de Dios. En su momento Dios lo utilizó, lo levantó e hizo cosas sobrenaturales. Pero saben, en un momento de desánimo, dice que se fue a echar debajo de un enebro. ¿Y qué deseaba? Morirse. Dice que deseaba morirse, aquel gran hombre de Dios. No se diga usted y yo, que ni oramos. Y Elías, que era un hombre de fuego, quiso descender fuego del cielo, que le voló la cabeza a aquellos 450 profetas de Baal, y que Dios hizo cosas grandes en la vida de él. En un momento se desanimó. ¿Por qué? Porque le llegaron a decir, mira, Jezabel te quiere matar, le dijo. Así como tú mataste a los 450 profetas de Baal, dijo la Jezabel, así te vamos a hacer a ti. Cualquiera se asusta, ¿verdad? Sí, cualquiera se asusta. Antes los hermanos no venían porque la situación era peligrosa. Sí, hay iglesias en esos momentos que hicieron los cultos más temprano para no poner en peligro la vida de los hermanos. Pero con una noticia así, imagínense, Elías se desanimó, el gran siervo de Dios. Entonces, el desánimo, si nosotros dejamos que el desánimo llegue a nuestras vidas, es como un remolino. Un remolino es algo que circula y todo lo que atrapa lo hunde. Entonces el desánimo es así en nuestras vidas. Cuando usted y yo permitimos que el desánimo llegue a nuestras vidas, nos vamos a hundir en el desánimo. Entonces, acciones para echar fuera el desánimo. Acompáñeme al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30 y versículo 6. Primera de Samuel 36. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice que David se fortaleció ¿en quién? En Dios. Cuando dice que la gente lo quería apedrear. Entonces, si usted alguna
Parte de nuestras acciones para echar fuera el desánimo es que tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos nosotros que fortalecernos en Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando el desánimo llega a nuestras vidas es cuando más lejos nosotros estamos de Dios. Porque ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos leer su palabra, ya no escuchamos palabra de Dios a través de los medios digitales, sino que dejamos que el desánimo nos vaya envolviendo cada vez más y más. Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. Cuando usted no sienta ganas de venir a la iglesia, es cuando más debe de venir. Aunque sea arrastras, llámeme, yo lo voy a ir a traer, aunque sea con un lazo lo voy a arrastrar, aunque sea cucucho lo voy a traer, pero es cuando más tenemos que venir. Porque yo le aseguro, y siempre lo he dicho, que el día que yo dejo de venir, el otro domingo a la misma hora no voy a tener ganas de venir otra vez. Y no voy a venir. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ha pasado 1, o ha pasado 2, han pasado 3, 4, ha pasado un mes y yo no vengo a la casa de Dios. Porque el enemigo nos tiene envueltos en ese remolino del desánimo. Entonces necesitamos adorar y necesitamos comunicarnos íntimamente con Dios. Al igual que David, cuando todo estaba perdido, él se fortalecía en el Señor. ¿Cuántas veces la regó, como decimos, el rey David? Muchas veces, pero siempre se fortalecía en el Señor. Nosotros nos quejamos muchas veces de que las cosas no nos salen bien, pero no recordamos de las victorias pasadas que el Señor nos ha dado. Nos recordamos, se recuerda que el pueblo de Israel se quejaba porque ya no comían pescado, porque no comían cebollas, porque no comían pepino, se quejaban, pero no se acordaban de las maravillas que Dios había hecho con ellos en el desierto. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, para evitar el desánimo, tenemos que recordar las victorias pasadas, tenemos que recordar sus promesas, hacer memoria de cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha sanado, nos ha restaurado y nos ha abierto puertas en muchas oportunidades. Dios ha hecho cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. A mí Dios me sacó de unas deudas que no se imagina. No les digo que no pasamos por un momento de crisis en su momento, sí. Eso que le estén llamando a uno a cada momento, para los que hemos pasado por eso no es vida. Yo ya lo he dicho en una oportunidad, hasta mi jefe me llaman a mí y yo contesto y me dicen, mire, páseme con su jefe, me dijo. Mire, le digo yo, con todo respeto, quien le debe soy yo, no mi jefe. Así que con él no tiene nada que hablar, le dije yo. Pero Dios en su grande misericordia me sacó de esa deuda. Dios puso los medios, Dios puso las personas, gloria a Dios, para salir de esa situación. Pero no fue de un día para otro, fue cuestiones de años. Pero ¿saben qué hice yo cuando pasé por ese proceso? Yo le dije, Señor, si me sacas de esto, te prometo nunca más tener una tarjeta de crédito. Y lo he cumplido hasta el día de ahora. Tenía 5 tarjetas, no me pregunte para qué, pero de 5 no tengo ni una. Porque Dios me sacó de esa esclavitud de las deudas. Yo no digo que las tarjetas sean malas, no. Si las sabe usar, dele. Pero si no las sabe usar, no se meta a esas deudas. Porque uno dice, es que es por necesidad para las emergencias. Y emergencias tenemos todos los días, ¿verdad? Así, ese es el gancho que le dan a uno cuando andan es que mire, sáquela para una necesidad, una emergencia. Y nosotros todos los días tenemos emergencias. Entonces, ¿qué significa? Que la vamos a usar y la vamos a topar. Y uno, como decimos en buen salvadoreño, por tapar un hoyo, abrimos otro. Entonces ya no tenemos uno, sino que tenemos 2. Y por tapar 2, abrimos otro y ahí vamos. Y cuando nos venimos a dar cuenta, estamos sobreendeudados. Entonces tenemos que recordarnos de las promesas de Dios. Tenemos que recordarnos de las victorias pasadas. Entonces, ¿qué puede ser? De que si yo ahorita estoy desanimado, yo tengo que acordarme que Dios ya me ayudó. Y si me ayudó en el pasado, me va a ayudar hoy y me va a ayudar mañana. Entonces, no permitir que el desánimo llegue a mi vida. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios.
Pero muchas veces nosotros, en vez de renovarnos con la palabra de Dios, dejamos que el negativismo llegue a nuestras vidas. Ay, nos dice la gente, no, hombre, de esto no creo que salga. Esa enfermedad la va a matar. De eso murió mi suegra, dicen otros. No permitamos que el enemigo mine nuestras mentes. Leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él es todopoderoso, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro refugio. Y la palabra de Dios es todo para nosotros. Entonces llenémonos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Y yo le aseguro que si nosotros actuamos de esa manera, el desánimo no nos va a afectar. Así como cuando los discípulos iban en la barca y se levantó aquella tempestad con viento y las olas anegaban la barca, los discípulos creyeron que iban a morir y no se daban cuenta que Jesús estaba durmiendo allí en la popa de la barca. Entonces los discípulos se angustiaron y comenzaron a hacer lo que ellos podían. Y yo le tengo una noticia: no podemos hacer mucho, sino que solo confiar quien va con nosotros. Entonces, apropiémonos de la palabra de Dios. Para que el desánimo no llegue a nuestras vidas, tenemos que cambiar el enfoque de nuestras vidas. Tenemos que cambiar la acción. ¿Y eso qué significa? Cambiemos de cancha, como decimos. A muchos de nosotros, como decía el pastor general, nos gusta meternos con perdedores. Allá vamos a la tortillería a oír todos los chambres, porque ahí se sabe de todo. En la tortillería usted se da cuenta a quién se murió, a quién se lo jaló la policía, ahí se da cuenta de todo. Usted vaya a dejar la manta y dígale a la señora: mire, voy a venir a las 12, para que no esté escuchando allí. Y si se va a quedar, hable de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos unten ellos a nosotros, sino que nosotros a ellos, de la palabra de Dios. Pero vamos y sentarnos. Ay, cuando ya estaban dos platicando y con nosotros se hacen tres. No permita. Nosotros tenemos que persuadir a las personas. Entonces tenemos que cambiar de enfoque, cambiarnos de posición. Si aquí me estoy mojando porque está lloviendo, ¿qué voy a hacer? Me voy a quitar y me voy a poner donde haya un techo que me resguarde, que me refugie. Entonces, pero a nosotros muchas veces nos gusta estar ahí en medio del lodo, en el fango. No, tenemos que cambiar de enfoque, tenemos que cambiar nuestra mente y decir: yo me paso con el lado de los ganadores, con aquel que me va a decir: hermano, no se preocupe, yo voy a orar por usted, yo ya pasé por eso y salí, así que yo voy a orar por usted, no se preocupe. Con esas personas nosotros tenemos que hacer alianza. Entonces, y tenemos que tomar la fe como nuestro escudo. La fe como nuestro escudo. La presencia de Dios renueva el entusiasmo y la fe. El amor de Dios echa fuera el temor y echa fuera el desaliento en nuestras vidas. Entonces, el desánimo es temporal. Es temporal. Pero muchas veces ese desánimo, aunque pueda ser temporal, se hace eterno en nuestras vidas. ¿Sabe que hay gente que está enferma y se mueren por la enfermedad porque se desanimaron? Yo he conocido gente que de cáncer han tenido un diagnóstico de cáncer y es gente optimista. Aunque estén pasando por procesos de quimioterapia, ellos andan sonrientes, ellos tienen su confianza en Dios, ellos andan alegres. Y gente que vence la enfermedad. Pero aquel, cuando el médico le dijo: mire, usted tiene cáncer, hay gente que ahí le da un infarto y se muere. Con solo que el doctor le diga: mire, yo veo algo raro en esta radiografía, parece un tumor. Usted tiene que decir: no es tumor, la máquina está mala, ¿verdad? Y sale una mancha ahí. Sí, esa tiene que ser nuestra actitud, aunque el doctor tenga la razón, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. Entonces, acompáñenme ya para ir terminando al Salmo 42.
versículo 5. Salmo número 42, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates y por qué te turbas? Si esperamos en Dios. Sí, no tenemos nosotros que preocuparnos. No tenemos nosotros que desanimarnos. Dios nos dice: levántate hoy, adora en medio de la prueba y recuerda que Dios no ha terminado su obra contigo. Es un proceso muchas veces lo que estamos pasando. Es un proceso y es algo temporal. El desánimo es algo temporal, pero no dejemos que ese desánimo, como dijimos, nos vaya a llevar a una parálisis espiritual donde ya no nos vamos a mover. Entonces, ya para finalizar, todos pasamos por el desánimo, porque ya dijimos que es algo común y el enemigo es especialista en poner desánimo en nuestras vidas. Pero cuando usted sienta que se ha desanimado porque algo no ha salido como esperamos, busque más de Dios, agárrese del Señor y dile: Señor, no permitas que el desánimo mine mi mente, mine mi corazón. El relato que tomábamos de base esta tarde, yo les decía, si usted lee el siguiente capítulo, dice que el pueblo de Israel comenzó a llorar. Y lloraron toda la noche por la noticia que les habían dado aquellas 10 personas negativas. ¿Y sabe cuál fue el resultado de ese desánimo en el pueblo de Israel? Dios les dijo: bueno, por cuanto no me han creído, les dijo, van a andar errantes por el desierto 40 años. Y todos aquellos que no me creyeron, que sean mayores de 20 años, van a morir en el desierto. Dios trató con una nueva generación. Dios trató con los jóvenes y todos aquellos que se creían campeones, todos aquellos que no le creyeron a Dios, en esos 40 años quedaron tendidos en el desierto. Dios quiere esta noche una nueva generación de cristianos. Cristianos que le creamos. Cristianos que aunque estemos pasando por la prueba, nosotros vamos a estar firmes delante del Señor, esperando en Él la respuesta. Regálele un aplauso al Señor esta tarde. Y oramos: Señor, agradecidos estamos contigo, Señor, porque eres bueno. Gracias porque a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas y de las dificultades en que nos enfrentamos día a día, Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo y es quien nos da esa fuerza y ese